Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a estudiar lo relacionado con la conversión de números de base octal a números de base decimal. Una vez dicho esto, entonces comenzamos con nuestra explicación. Vamos entonces a comenzar con respecto a la conversión de números de base octal, base 8, a base decimal. Recordemos que este método, en el caso de base decimal y base octal, ya fue previamente estudiado en algunos videos, los cuales pueden buscarlo para refrescar este conocimiento. Una vez dicho esto, entonces comenzamos con el ejercicio número 1 que nos dice convertir el número 32451 de base octal a la base decimal. Tenemos entonces la siguiente situación. Debemos convertir este número de base 8 octal a uno de base decimal. Lo primero entonces que debemos es tomar este octal, es decir, este número de base 8 a un número de base decimal y comenzamos de la forma siguiente. Comenzamos escribiendo nuestro número de base 8, ¿verdad? Y hemos destacado en este caso con color rojo cada uno de sus dígitos. Entonces vamos a comenzar a colocar cada uno de esos dígitos y debemos multiplicarlo por 8 de la forma siguiente, es decir, 3 multiplicado por 8 más 2 multiplicado por 8, luego tomamos el otro dígito que sería en este caso 4, 4 multiplicado por 8, luego más 5 multiplicado por 8 más 1 multiplicado por 8. Una vez hecho esto, luego vamos a colocar en cada una de nuestras bases, que es 8, vamos a colocar exponente y vamos a comenzar desde el número 0. Sería entonces 0 elevado a la 8, que digo, perdón, 8 elevado a la 0, luego sería 8 elevado a la 1, más 8 elevado a la 2, más 8 elevado a la 3, más 8 elevado a la 4. Luego vamos a desarrollar cada una de estas potencias. Luego comenzamos entonces. 3 multiplicado por 4096. ¿De dónde sale el 4096? 4096 es igual que yo agarre o tome, en este caso, 8 elevado a la 4. Yo desarrollo este producto y me da 4096. Más, luego sería 2 que multiplica 8 elevado al cubo es igual a 512. Luego más 4 multiplicado por 8 elevado a la 2 es igual a 64. Más 5 por 8 elevado a la 1 más 1 por 8 elevado a la 0 que es igual a 1. Luego esto debemos entonces ahora hallar los siguientes productos y luego sumarlos, es decir, 3 por 4096 es igual a 12288 más 2 por 512 es igual a 1024 más 4 por 64 es igual a 256 más 5 por 8 igual a 40 y finalmente 1 por 1 que es igual a 1. Luego entonces debo sumar cada uno de estos números obtenidos y al sumarlo obtengo como resultado 13.609. Es decir, que el número 32451 de base 8 es equivalente al número 13.609 de base decimal o base 10. Y de esta forma entonces hemos realizado dicha conversión. Ahora vamos a realizar el ejercicio número 2. En este ejercicio entonces debemos convertir el número 234761 de base octal, es decir, base 8, a la base decimal. Para ello entonces vamos entonces a tomar nuestro número de base 8. Debemos entonces hallar un número de base decimal, en este caso desconocido. El procedimiento es el siguiente. Tomamos nuestro número de base octal, base 8, y vamos entonces desde el último dígito, el primer dígito, perdón, comenzando de derecha a izquierda, entonces vamos a colocar el número 0 en dicha posición. Acá sería 1, luego tendríamos el 2, luego tendríamos posición 3, posición 4, posición 5 y posición 6. Luego de hecho esto significa que son los exponentes que debemos nosotros colocar en cada una de las bases 8. Entonces comenzamos acá. Nuestro número original de base 8 es este de acá, que lo hemos destacado en rojo, 234761. Y vamos entonces a tomar cada uno de estos dígitos y lo vamos a multiplicar, por este caso, por la base 8. Sería entonces 2 por 8, luego más
3 por 8, luego sería más 4 por 8, 4 por 8, y así sucesivamente. Entonces nos quedaría ahora 7 por 8, más 6 por 8, luego tendríamos 0, acá tenemos el 0, 0 por 8, más 1 por 8. Luego de hecho esto, entonces vamos a colocar cada una de las posiciones que corresponden. Y comenzamos entonces con el número 0. Sería entonces 8 elevado a la 0. Acá sería 8 elevado a la 1, 8 elevado a la 2, 8 elevado a la 3, 8 elevado a la 4, 8 elevado a la 5, 8 elevado a la 6. Esto significa cada uno de los exponentes, es decir, hemos conformado las siguientes potencias. Luego de esto, entonces vamos a multiplicar o vamos a hallar primeramente el desarrollo de cada una de estas potencias y debemos multiplicarlo por el número que las precede. Entonces sería 2 que multiplica 8 elevado a la 6 es igual a esta cantidad, en este caso serían 262.144, más 3 que multiplica 5 elevado a la 8, en este caso tendríamos 3 por, acá serían 32.768 más 4 multiplicado por 8 elevado a la 4, entonces tendríamos 4 por 4.096 más 7 multiplicado por 8 elevado a la 3, que entonces tendríamos 7 por 512, más tendríamos 6 por 10 a la 8 a la 2, perdón, que es igual a 64, luego tenemos 0, que multiplica 8 a la 1, que es igual a 8, y luego tenemos 1 por 8 elevado a la 0, que como sabemos es igual a 1. Luego desarrollamos cada uno de estos productos, es decir, debemos multiplicar 2 por 262.144, obtenemos como resultado que eso es igual a 524.288 más 3 multiplicado por 32.762, obtenemos como resultado que es igual a 98.304. Luego tenemos que multiplicar 4 por 4.096, obtenemos que es igual a 16.384, más 7 por 512, nos da 3.584. Luego más 6 por 64, que es igual a 384. Luego tenemos que multiplicar 0 por 8, que como sabemos es igual a 0, y finalmente 1 por 1, que es igual a 1. Luego de esto, debemos entonces sumar cada una de estas cantidades obtenidas y eso nos da como resultado 642.945. Luego tenemos entonces que el número que originalmente teníamos en el sistema octal o base 8, que era 234761, base 8 es igual al número 642.945 de base 10 o base decimal. Y de esta forma entonces hemos hallado el equivalente o la conversión del número de base octal, base 8, a base 10 o a base decimal. Ahora vamos a realizar el ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 nos dicen convertir el número 25, 64, 70, 16 de base octal, es decir, base 8, a la base decimal. Lo primero que vamos entonces a hacer, debemos buscar un equivalente en el sistema decimal de este número de base 8, para lo cual comenzamos de la forma siguiente. Tomamos nuestro número de base 8 o tal y vamos a comenzar de derecha a izquierda y vamos a colocar 0 que correspondería al exponente de este dígito en esta posición. Luego tendríamos el 1, luego tendríamos 2, luego tendríamos 3, luego tendríamos 4, luego tendríamos 5, luego tendríamos 6 y luego tendríamos 7. Ahora, una vez que hemos obtenido los exponentes según la posición de cada uno de los dígitos, entonces vamos a proceder a hallar el equivalente en números decimales, en el sistema decimal. Entonces tenemos inicialmente este número de base octal o base 8 y vamos a comenzar a cada uno de ellos, cada uno de estos dígitos, comenzando de izquierda a derecha, a multiplicarlo por la base, que en este caso sería 8. Decimos entonces 2 por 8. Luego tendríamos que decir 5 por 8, luego 6 por 8 y así sucesivamente. En este caso sería 4 por 8, luego tendríamos 7 por 8, luego tendríamos 0 por 8 más 1 por 8 y finalmente acá tendríamos 6 por 8. Luego
Una vez que hayamos realizado esto, vamos a colocar entonces cada uno de los exponentes que corresponde a cada base, en este caso la base 8. Y comenzamos entonces de derecha a izquierda e igualmente como lo hicimos en nuestro número octal, vamos entonces a comenzar acá 0, acá colocaríamos entonces 8 elevado a la 0, luego correspondería el 1, sería entonces 8 elevado a la 1, y así sucesivamente, aquí sería entonces 8 elevado a la 2, 8 elevado a la 3, 8 elevado a la 4, 8 elevado a la 5, 8 elevado a la 6 y finalmente 8 elevado a la 7. Luego de esto, vamos entonces a hallar las potencias que conformamos en cada uno de nuestros sumandos. Entonces sería 8 elevado a la 7, 8 elevado a la 6, 8 elevado a la 5, 8 elevado a la 4, 8 elevado a la 3 o al cubo, 8 elevado a la 2 o al cuadrado, 8 elevado a la 1 y finalmente 8 elevado a la 8. Y cada una de estas potencias que calculemos o hallemos, debemos multiplicarlo por cada uno de los coeficientes previos. En este caso sería 2 por 8 a la 7. Entonces vamos a hallar esta potencia, sería 8 elevado a la 7, sería 8 elevado a la 7 es igual que yo diga 2.097.152. Ahora, eso que está acá lo debo multiplicar posteriormente por 2. Entonces continuamos acá. Acá sería más 8 elevado a la 6 por 5. Sería 8 por 2.621.000. Acá serían 262.144 más. Luego sería 6 por 8 elevado a la 5, que es igual. 8 elevado a la 5 es 32.768. Luego tenemos más 4 por 8 elevado a la 4. 8 elevado a la 4 es igual a 4.096. Luego tendríamos 7 por 8 elevado al cubo a la 3 sería 512, más 0 por 8 elevado a la 2, que es 8 al cuadrado, es igual a 64. Luego tenemos más 1 por 8 a la 1, que es igual a 8. Y finalmente tenemos entonces más 6, que multiplica 8 elevado a la 0, que es igual a 6 por 1. ¿Okay? Luego de esto, entonces vamos a proceder a multiplicar los valores obtenidos. En este caso debemos multiplicar 2 por, en este caso, 2.097.152. Obtenemos como resultado 4.194.304. Luego sumamos más 5 por 262.144. Obtenemos como resultado, eso es igual a 1.310.720. Luego tenemos más 6 que multiplica a 32.768. Obtenemos como resultado que es igual a 196.608 más, acá sería 4 por 4.096, que es igual a 16.390. Luego más 7 por 512, que obtenemos como resultado 3.584. Luego sería más 0 por 64, como sabemos, es igual a 0. Luego tendríamos más 1 por 8, que es igual a 8. Y finalmente tendríamos entonces que sumar 6 por 1, que es igual a 6. Luego de esto debemos entonces sumar cada uno de los valores obtenidos. En este caso, este más este más este más este. Y si sumamos cada uno de estos números, obtenemos como resultado 5.721.614. Ahora, ya hallamos este último o esta última cantidad que obtenemos es el equivalente de dicho número en base 8 a base decimal. Es decir, que tenemos entonces que el número 25, 64, 70, 16 de base 8 es equivalente o es igual en este caso a el número de base 10 de 5.721.614. Y de esta forma entonces hemos hallado el equivalente de este número de base 8 a este otro número de base decimal. Es importante destacar el aspecto siguiente. Este número que está acá no podemos nombrarlo como lo hacemos convencionalmente o normalmente en el sistema decimal, ya que no es un número que cumpla con las características de los números decimales en cuanto a su identificación. Acá serían 5.721.614. Es diferente que nosotros utilicemos esta misma regla de nombrar los números decimales para los números octales. Tienen otra forma en este sentido. ¿Okay?
Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.